Ya. Hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí en el canal. Estamos en vivo con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Lo prometido es deuda. Nos retrasamos un poquito porque el candidato Gustavo Bolívar estaba corriendo, estaba en otras entrevistas, pero aquí ya estamos con el candidato. Me está diciendo que le tocó en casa ajena, que le tocó para una puerta a ver si me dejan entrar a hacer el live. No, mentira, un amigo, me tocó para un amigo. Sí, le tocó acomodarse, pero bueno, Gustavo, gracias por estar aquí en el canal, bienvenido. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Lo noto muy activo en la campaña. Sí, no, moviendo muchos medios de comunicación. Esta mañana estuve en la Tele Letal, que sale más tarde, hicimos el Sí. pregrabado esta mañana, con Martín de Francisco y Santiago Moure. Después pasé al Tiempo en una entrevista que tal vez salga mañana. Después me fui a la Luciérnaga. Bueno, ahora estoy acá todo el día moviendo medios de comunicación, que es lo más importante, hermano. Qué bueno, qué bueno. Pues Gustavo, nos toca iniciar con la noticia del momento, la noticia de última hora, y es que el CNE pues aceptó una demanda que presentó la señora Juana Cataño alrededor de su candidatura, busca anular básicamente su candidatura con digamos que el argumento de ella es que no se publicó en la Gaceta del Congreso su renuncia, la renuncia que usted hizo el año pasado sobre este tema. Obviamente, pues me imagino que usted también está analizando con el equipo jurídico todo el tema de la demanda, la van a contestar y demás, pero ¿qué opinión tiene usted alrededor de este tema y qué le podemos decir a la gente que están bastante intranquilos? No, no, parte de tranquilidad absoluta. Obviamente el establecimiento está asustado, quieren a toda costa impedir mi llegada a la alcaldía porque saben que si podemos concretar ese binomio de los Gustavos a nivel nacional y en Bogotá, vamos a transformar a Bogotá. O sea, con la ayuda del gobierno nacional decidida que me prometió el presidente Petro, yo creo que podemos mostrar un nuevo modelo de gobierno, mi visión moderna que tengo del mundo, de las cosas, el bagaje que he adquirido conociendo muchas capitales en muchos países, conocer muchos sistemas de transporte, pues hace que ellos estén un poco asustados porque en la medida en que nosotros gobernemos bien, pues les vamos cerrando a ellos también oportunidades y por eso a toda costa se quieren atravesar a la candidatura y esta última demanda, pues yo no le veo fundamento realmente. Le voy a decir por qué. Yo tenía la obligación de renunciar un año antes de la posesión como alcalde, es decir, la posesión del futuro alcalde es el 1 de enero y el límite para renunciar era el 31 de diciembre. Yo cumplí esos límites. Si tú la tienes ahí, podemos mostrar la resolución Sí, por medio de la cual la la mesa vi. directiva acepta mi renuncia, ¿cierto? Y de ahí para arriba no depende de mí la publicación en la Gaceta. La publicación en la Gaceta tiene un espíritu, digamos, la norma tiene un espíritu que es que la ciudadanía conozca transparentemente lo que está sucediendo. Entonces hay que publicarlo y esto se convierte en un hecho notorio. Mi renuncia fue un hecho notorio. Y en la medida en que todos los medios de comunicación, casi sin excepción, incluidas mis redes sociales, dieron cuenta de esa renuncia, pues sencillamente se cumplió con el espíritu de la norma y el candidato, en el caso mío, no tiene por qué estar sujeto a las actuaciones de terceros. Ahí está exactamente la resolución por medio de la cual la mesa directiva del Senado, cuyo presidente en ese momento era Roy Barreras, acepta mi renuncia. Entonces yo cumplo, digamos, con mi requisito de renunciar. Si la mesa directiva no la publica, eso no es problema mío, ni debería depender de mí. ¿Por qué? Porque en el futuro, digamos, si esta demanda prosperara, sencillamente una mesa directiva que quiere atajar a un candidato que renuncia para no inhabilitarse, pues no publica en la Gaceta y lo inhabilita. ¿Eso qué tengo que ver yo ahí? El que Claro, tiene que claro, es un publicar tema, de terceros. es un tema de la mesa directiva, incluso acá está el resuelve donde acepta primero resolver, Claro. aceptar la renuncia a su investidura como senador al doctor Gustavo Bolívar y tiene fecha el 31 de diciembre. Exacto. Entonces, calcule, Daniel, que si en la mesa directiva no hubiera habido un miembro del pacto, sino uno del uribismo. Y dicen, oigan,
no publiquemos esta denuncia, esta renuncia para inhabilitar al candidato. Entonces ya, se lo tiraron. No, eso no tiene nada que ver. O sea, la publicidad se cumplió, el espíritu de la norma se cumplió por convertirse esto en un hecho notorio. Y segundo, no depende de mí la actuación de la mesa directiva porque yo no pertenezco a la mesa directiva. Si yo de repente hubiera sido la mesa directiva y no lo publiqué, fue un olvido, no sé si quepa la denuncia, pero digamos que en cierta medida hubiera tenido un poco de razón. Pero en este momento yo no soy de la mesa directiva, yo renuncio, cumplo con el requisito de renunciar un año antes, pero ya ellos verán cuáles son sus actuaciones. O sea que yo le doy un parte de tranquilidad a todos los compañeros y compañeras que están apoyando esta candidatura y lo que hacen es fortalecerme porque obviamente me dan más exposición, más medios de comunicación. Hoy todos los medios están hablando de eso y en 8 días o 15 días cuando el CNE llegue a esta conclusión, pues me van a dar otra exposición. Así que bienvenida a toda la exposición que me quieran dar. Claro, ahí también toca decirle a la gente de manera abierta que la aceptación de la demanda no significa que la candidatura esté en riesgo ni nada más, ni siquiera que le estén dando la razón a la persona que presentó la demanda, sino que es un tema de formalidad donde dicen, bueno, vamos a aceptar, pero no significa que se le esté dando la razón, ¿no? Para también dejar eso claro. Correcto, correcto. Bueno, pues Gustavo, bien por este lado, digamos que yo sí creo que es un tema, una estrategia. Lo que sí hemos visto por parte de la oposición es que a los candidatos progresistas, principalmente a usted y a lo que es al presidente Gustavo Petro, los han tratado de atajar de todas las maneras posibles. Entonces, iniciemos de una vez porque tenemos varios temas para conversar alrededor de este tema, Gustavo, yo lo primero que quisiera preguntarle es... Perdón, me están preguntando el link, el canal se llama Daniel. Daniel Monroy, Daniel Monroy. Lo pueden buscar con una sola R y, YouTube, Daniel Monroy. Espérate para poner el link aquí en las redes sociales. Ahí me apareció una publicidad, debe ser ese. Obtenga. Eso, para que más gente se conecte, no olviden las personas que están aquí en el live, pueden también compartirlo en redes sociales, denle like, porque Sí, vamos a por conversar favor. de temas espinosos también con el candidato Gustavo Bolívar, Ya lo tengo. porque puse en mis redes sociales qué le gustaría preguntarle a Gustavo Bolívar y le cuento, Gustavo, que me llegó de todo, preguntas buenas, comentarios buenos, como me gustaría trasladarle todos estos comentarios. Entonces, vamos a hablar también de temas espinosos. Sí, está muy bien. Gustavo, quisiera preguntarle lo primero es, usted ya, digamos, tenía una tranquilidad con la renuncia que estábamos haciendo referencia hace un momento de la renuncia suya al Senado, y usted ya tenía una tranquilidad, si se quiere, en temas políticos, pues no la suficiente, pero ya un poco más tranquilo en temas políticos. ¿Por qué meterse nuevamente a tremendo chicharrón que la alcaldía de Bogotá, que Bogotá prácticamente es un país, un mini país? ¿Por qué nuevamente llegar a la contienda política y en la alcaldía de Bogotá? Bueno, mira, cuando yo empiezo mi carrera política dentro de la Colombia Humana y obviamente dentro de los partidos del Pacto Histórico, no estaba en mis planes ser alcalde, yo tengo que reconocerlo, no me pasaba por la cabeza. De repente mi carrera toma alguna notoriedad, mi carrera política, por mis actuaciones en el Senado, por mis denuncias. Tengo que decirlo sin ninguna modestia, por la honestidad que he mostrado y, digamos, la decencia que le hemos traído a la política. Y eso me convierte en un personaje apto para un cargo alto como esto, digamos, a nivel no quisiera decir marketing, sino a nivel de marca, digamos, de construcción de liderazgo. Y en el momento en que el pacto histórico se va quedando sin figuras, porque la mayoría se fueron al gobierno, entonces, digamos, quienes manejaban Colombia Humana, que eran Susana Muhammad, Dagoberto Quiroga, etcétera, todos se van al gobierno a tener cargos en el gobierno, nos vamos quedando sin estos liderazgos. Entonces ya uno deja de ser prácticamente dueño de su propio nombre, sino que como uno se mete a una carrera pública, pues uno pasa a ser del público. Y empezamos a notar que mucha gente pedía esta candidatura. Mucha gente sabía que, digamos, una buena carta política para ganar la alcaldía de Bogotá era yo. Yo lo dudé mucho porque tenía que resolver muchos problemas personales, incluso hasta última hora tenía la duda todavía,
pero ya finalmente no tuve ya cómo negarme más, a pesar de que ya había tenido el entusiasmo de ir, porque hoy es una necesidad del pacto histórico. Ustedes saben que no tenemos muchas cartas que pelear en otras ciudades capitales. Esa es una realidad, no podemos negarnos por muchas fallas que tuvimos, por la falla en la construcción de esos liderazgos, porque no estábamos preparados para manejar una coalición tan grande de 13 partidos. Entonces, toda esta intríngulis de la política, de no llegar a consensos, de repente no hacer las consultas debidas a tiempo, pues lo que terminaron fue en un pequeño desorden que nos va a pasar factura y lo que no podemos llegar es a la catástrofe, es decir, de perderlo todo. Ujú. Y prácticamente que ahí es cuando me dicen, Bolívar, salve usted la patria. O sea, en términos figurados es, si ganamos la alcaldía de Bogotá, pues tenemos la segunda posición más importante del país y podríamos decir que tenemos un resultado muy decoroso en el 21 de octubre. Caso contrario, si la llegáramos a perder, creo que sería un resultado, aparte de triste, no porque yo tenga alguna ambición de poder, sino triste para el pacto histórico, pues pondría mucho en aprietos también al presidente porque se convirtiera esto como en un referendo en el que el país le dijo no queremos sus candidatos en ninguna parte. Entonces, eso es Ok, lo que se puede leer, la lectura que se puede hacer, aunque no sea cierta, digamos. ok, ok, importante, importante. Gustavo, lo hemos visto en debates, le cuento que antes de pues, organizando la entrevista, cuando ya teníamos la fecha y demás, me puse muy juicioso a ver todos los debates donde usted ha asistido, algunos en universidades, el que hizo el tiempo y demás, y este fin de semana, uno que tuvieron con Vicky Ávila en semana. ¿Cómo se sintió en ese debate? ¿Cómo se sintió en ese debate? ¿Qué análisis y qué conclusiones le podríamos decir a la gente, contarle a la gente? Bueno, mira, yo soy una persona estudiosa, soy muy respetuoso del público, no me gusta llegar a hacer populismo, en primer lugar, a hacer promesas que no se pueden cumplir. Yo creo que la gente sabe que soy una persona seria en política. Y por eso, cuando mis compañeros empiezan a hacer una cantidad de promesas, como si eso fuera una subasta, que no voy a cobrar el Transmilenio, que el pasaje gratis, yo me asusto y digo, bueno, pues yo lo que le diría a la gente es, mmm, yo no soy capaz de hacer esas promesas. Yo lo que le ofrezco a la gente es mucha seriedad para gobernar, mucha honestidad. Jamás me he valido de un solo peso del Estado y menos ahora, donde tengo un patrimonio moral gigantesco que es el que la gente reconozca que Gustavo Bolívar no se enriquece con el Estado. Entonces yo no voy a perder eso por un peso, por un negocio. Ya tentaciones me han traído muchísimas y todas las rechazo porque realmente mi problema no es el dinero. Entonces, en los debates, yo he tratado de mostrar la tranquilidad que tengo, ¿cierto? Porque de fondo, les puedo decir, mirándolo a los ojos, mi ambición no es la política. Mi meta no es ganar la alcaldía, para nada. Mi meta es cambiar las costumbres políticas de este país, traerle decencia a la política. Si eso me hace merecedor de la alcaldía, del Senado, como ya pasó, de lo que sea, pues bienvenido. Pero no es mi meta así enferma. Venga, hagamos, muramos, vamos a las calles, subamos a los Transmilenios a decir mentiras, digámosle a la gente que le vamos a bajar el predial, o como Claudia en campaña dijo, no hagamos el Transmilenio por la séptima, eso es un exabrupto, no hagamos el Ujú. Transmilenio por la 68. Le mienten a la gente con una facilidad, mirándolos a los ojos además. Y después hacen todo lo contrario. Ahí ya está la 68 ya a punto de terminarse, ya está a punto de licitar la carrera séptima, más buses para Bogotá, que son contaminantes, que no están acorde con lo que necesita la humanidad hoy, que es electrificar el transporte. Entonces, estoy haciendo debates serios, proponiendo lo que me puedo comprometer, honestamente, proponiendo lo que puedo cumplir. Y por Ujú. eso puede que otras candidaturas les parezcan más atractivas. Pero yo lo único que le digo a la gente es, tengo la visión de una ciudad con muy buen nivel de vida a lo largo de los próximos 15 años y voy a dejar esa ciudad sembrada. Voy a dejar esa ciudad proyectada hacia el futuro y yo no tengo una vara mágica para cambiar en 4 años miles de problemas que tiene esta ciudad muy jodidos, como el de la inseguridad, que es un problema estructural, no es Ujú. hacer dos cárceles y coger a todo el mundo y embutirlos allá como hace Bukele. Ese no es el problema estructural. El problema estructural acá de la inseguridad, la falta de amor a los niños, la falta de nutrición a los niños y la falta de educación a los niños. O
sea, la frase famosa, creo que es de Pitágoras, de educar al niño para no tener que castigar al hombre. Desafortunadamente, como eso se dejó coger ventaja, hoy me toca educar al niño y castigar al hombre. Ujú, de Y acuerdo. aunque yo no soy juez, pues tengo que perseguirlos, tengo que atender los reclamos de la ciudadanía porque la ciudad tiene que volver a mejorar su seguridad. Y entonces, de choque, si tú analizas las propuestas de todos los 7 candidatos, todos estamos hablando lo mismo: aumentar el pie de fuerza, poner más cámaras, poner más CAIs, todos dicen lo mismo. No, ahí no hay una diferencia. La única persona que está marcando una diferencia es que yo no estoy atacando la consecuencia, que es lo que estamos padeciendo hoy en Bogotá, sino la causa. Y la causa, y está estudiado por grandes universidades, por grandes pensadores. Pueden leer a Gabor Maté, pueden leer, Ujú. incluso aquí en Colombia tenemos personas dedicadas al estudio de por qué las personas terminan en la delincuencia, y pueden leer a Erwin García, que es de la Universidad Nacional, y todos concluyen en que las carencias afectivas, las carencias nutricionales, desde la primera edad, son las que terminan convirtiendo a las personas en malas personas, a que tengan adicciones al poder, a la droga, al alcohol, adicciones al juego, al dinero, a la ambición. Y eso nosotros lo podemos remediar a largo plazo con el programa que vamos a implementar, que es aumentar el PAE, la alimentación infantil, que hoy en Bogotá le presta a los niños 180 días de alimentación. Ujú. Nosotros lo aumentamos a 365 días. De una, primer día ya tenemos que estar contratando con las asociaciones de padres de familia y con las juntas de acción comunal la alimentación de los niños el sábado y el domingo. Hoy el PAE atiende de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo no, ni en vacaciones. Y nosotros no podemos permitir que los niños coman la mitad del año bien y la otra mitad del año mal. No, los niños tienen que estar muy bien alimentados porque de eso depende que su cerebro se forme correctamente con los nutrientes necesarios, con las proteínas necesarias. Y eso, pues nadie está hablando de eso, porque ellos quieren es convencer a la gente que lo mejor es hacer una mega cárcel y coger a todos estos tipos y estriparlos y eso. Y, bueno, digamos que eso, Ya, en cierta medida, pues es la sangre que la gente quiere ver. Nosotros lo sí, estamos sí, haciendo al contrario. bastantes populistas. Me pareció a mí Eso. varios de esos candidatos en ese debate, eso, a decir que iban a regalar los pasajes de Transmilenio y demás, me parece bastante populista, De pero hecho, creo que la gente, de hecho, cuando propuse la educación bilingüe, en un debate que creo que fue en El Tiempo, no me acuerdo si fue en El Tiempo, sí. yo digo, mi plan para que haya una generación, una primera promoción de bachilleres bilingües es a 12 años. Es decir, arrancando ya con los niñitos de preescolar, de pronto 13 años. Arrancando en 2025 con los niños de preescolar. ¿Por qué no arranco en 2024? Porque yo en el 2024 tengo que estructurar ese sistema. Conseguir 2.500 a 3.000 profesores bilingües. Entonces, por eso no puedo decir acá, apenas me posesión empiezan los niños a estudiar inglés. No, eso tiene su Claro. problema, y es que conseguir la planta de personal capacitada. Y la vamos a capacitar y vamos a reclutar, vamos a hacer eh, convocatorias a todas las personas, profesores de Colombia que hablen inglés para que trabajen con el distrito y empecemos el programa. Y en el segundo año ya le estoy impartiendo a los de preescolar y a los de primero. Y en el tercero a los de preescolar, primero y segundo. Y en el cuarto año mío vamos a tener preescolar, primero, segundo y tercero primaria estudiando inglés. 80% de las materias dictadas en inglés, que es más o menos un promedio del estándar para que el colegio sea bilingüe. De ahí para arriba, ya mi sucesor o sucesora tiene que comprometerse con el programa para que la gente la elija o lo elija. Porque la primera promoción vendría a darse como en 1900, en 2037. Ujú. Y a la par con un segundo idioma, que es un requisito de todos los países que han alcanzado el desarrollo. No hay un país desarrollado donde sus jóvenes no tengan un segundo idioma. A la par con el segundo idioma, nosotros vamos a ir impartiendo una educación técnica, preferiblemente, porque me han dicho que hay gente que tal vez no tenga esa vocación, pero preferiblemente en ciencias de la informática. Es decir, hoy estamos ante un mundo digital, un mundo que requiere miles y miles y miles de mano de obra en programación, en confección de software, en analistas de sistemas. Y ese niño que se va a formar
desde primero primaria en ciencias informáticas, en 11, con 11 años, ¿no? Los 5 de primaria y los 6 de bachillerato, de estudios, nosotros le vamos a certificar un título. Y ese título, más un segundo idioma, que fue lo que dije y me tergiversaron, va a dar como resultado una generación de jóvenes que no van a tener la necesidad de salir a matar o a robar para poder vivir, porque nosotros los vamos a insertar, y eso también está estudiado, los jóvenes que tienen un segundo idioma tienen 100% más de probabilidades de conseguir un empleo que los que no lo tienen. Es más, podrían empezar a trabajar en el mismo distrito como profesores de muchos colegios que vamos a tener bilingües ya para la época. O sea, van a asegurar su ingreso. Y eso es lo que yo le digo a la ciudadanía. Conmigo lo que pueden tener es estructurar una ciudad pacífica, amable, inteligente y en paz. Y eso, de más allá no me puedo comprometer. Claro, las oportunidades, lo que sí es cierto, como lo dice Gustavo, lo que sí es cierto es que sí, reducen drásticamente los niveles de delincuencia porque las oportunidades generan ingresos, generan, bueno, una cantidad de cosas que vienen allí acompañadas. No me imagino si usted, Gustavo, hubiese dicho en ese debate que iba a colocar el Transmilenio gratis, ¿cómo lo estarían acribillando los medios tradicionales? No me imagino, pero bueno. Pero fíjense que una callada de bocas es lo que está haciendo hoy Gustavo Petro con la economía de Colombia. Ujú. Los populistas supuestamente éramos nosotros. ¿Y quién fue el que endeudó a niveles casi impagables a Colombia? Duque. ¿Quién fue el que Ujú. hizo perder el grado de inversión a Colombia? Duque. ¿Quién fue el que nos dejó una inflación de casi 11 puntos? Duque. ¿Quién fue el que nos dejó un desempleo de 2 dígitos? Duque. ¿Y qué ha hecho Petro? El populista, el mamerto, el incendiario, el guerrillero, el que venía a acabar con todo, el expropiador. ¿Qué ha hecho? Pues miren las cifras, no me hagan caso a mí porque carreta podemos echar todos. Miren las cifras. Desempleo en Ujú. un dígito. Inflación, por fin 4 meses a la baja, o sea que la estamos controlando. Crecimiento económico que nadie lo esperaba de un 3% en el primer trimestre. Nadie lo esperaba, ni el Banco de la República siquiera en sus estimaciones. Inversión extranjera a chorros, llegando. Turismo a chorros, está llegando más turistas que en ningún otro lado. No se ha ido la gente, está disminuyendo la inmigración. La mayor migración se presentó el año pasado y el antepasado. La deforestación, más del, Ujú. no me quiero comprometer con la cifra, pero 70%. exacto, ha bajado Mm. muchísimo la deforestación, la titulación de tierras, el presupuesto de agricultura, que es un síntoma, digamos, de lo que hace un gobernante cuando quiere hacer justicia social. El presupuesto de agricultura en el gobierno de Duque en el último año, lo que nos entregaron a nosotros, era 2 billones de pesos para el año. Petro, ¿qué hizo? Lo subió a 4 billones este año. Estamos Ujú. teniendo un presupuesto del 100%. Y en el proyecto de presupuesto que va para 2024 está en 8 billones, es decir, 4 veces. O sea, de 2 billones, Gustavo Petro ya puso 8 billones en agricultura, que nos deja ver que tiene muy claro que ya está empezando la reforma agraria. Es decir, vamos a De comprar acuerdo. las tierras, no a expropiarlas. Mentirosos de la oposición, nunca Gustavo Petro ha expropiado nada. Se van a comprar las tierras y se le van a entregar a quien la produce, que son los campesinos. Hoy las tierras improductivas están en manos de los terratenientes, de los políticos, de los narcotraficantes y no la producen. Por eso nos toca importar alimentos. Gustavo Petro le va a quitar esas tierras con dinero, es decir, comprándoselas, y se la va a entregar a los campesinos. Eso es una verdadera reforma agraria. Entonces, De acuerdo. les tapó la boca, hacer un manejo económico excelente. Yo quisiera hacer lo mismo. Y para hacer lo mismo yo no puedo ofrecer el Transmilenio en 0 pesos porque tendría que quitarle plata a la educación, se puede, yo no estoy diciendo que no se pueda, pero eso vale 5 billones de pesos. Entonces tengo que quitarle a la salud, que tiene solo 3.2 billones de pesos, la salud de todos los bogotanos, menos que el Transmilenio, y además financiando una operación privada. Porque cuando yo digo tarifa cero, lo que estoy haciendo es poniéndole plata a los dueños de los buses, la plata del distrito para que ellos vivan tranquilos, no entren en déficit, no entren en pérdida, no tome todo el billete, enriquezcanse y yo le tengo que quitar a programas sociales. No voy a hacer eso. Lo que sí quiero Así es. hacer es que los estudiantes sí paguen la mitad de la tarifa y los ancianos no paguen la tarifa. Los mayores de 65 años no pueden pagar Transmilenio. Pero decir que le va a dar tarifa cero a toda Bogotá,
Es una gran irresponsabilidad, me parece a mí. Gustavo Petro como alcalde, Gustavo hizo algo ya interesante, aplicó eso mismo, digamos que una tarifa preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad, y aplicó algo que era la hora pico y la hora valle en el tema del pasaje del Transmilenio. ¿Usted haría algo similar alrededor de ese tema, ya que lo estamos tocando? Sí, claro, porque es que el alto costo de la tarifa también ha tenido una consecuencia, y es que la gente, sumando los pasajes de cada día por 30 días, le resulta más barato pagar una cuota mensual de una motocicleta. Entonces, si yo voy a pagar una cuota de 180.000 pesos, pero en Transmilenio me dan 250.000, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que prefiero comprar una moto, y Bogotá se llenó de motos. Es Ujú. aberrante la manera como las avenidas, y además con la accidentalidad que tienen, se llenó de motocicletas. Y eso no es, urbanísticamente no es conveniente. Por seguridad vial tampoco es conveniente. Entonces, para que la gente se baje del carro y se baje de la moto, yo tengo que tener sistemas de transporte público seguros, primero que todo. Hoy las mujeres no están seguras en el transporte público, pues obviamente los hombres tampoco, pero el hombre tiene como más fuerza para defenderse. Y lo segundo, tiene que ser transportes cómodos. Y nosotros no estamos apostando por un transporte cómodo. Nadie va a dejar el carro por subirse a un Transmilenio que puede albergar hasta 6 personas en un metro cuadrado. Nadie, créame que nadie deja el carro. Entonces, por eso es que la ciudad vive esos trancones y esa saturación. Y las ciudades que han logrado bajar a la gente del carro para subirla a un metro es porque le ofrecen un transporte de calidad, donde la gente pueda ir sentada o por lo menos parada, pero no en esas aglomeraciones, donde van seguros, y nosotros vamos hacia allá. No, el Transmilenio no brinda esas posibilidades, ni de seguridad, ni de cuidado con las mujeres, ni de comodidad, que pues uno está pagando por un servicio, tiene que ser cómodo. Ok, acá están diciendo, y el tranvía, ¿no? El tranvía también, digamos que juega un papel importante allí. Sí, el tranvía es lo que estamos proponiendo para la séptima, porque así como Claudia López mintió diciéndole a los bogotanos que no iba a ser el Transmilenio por la séptima y la gente votó por ella, ¿cierto? Ahí hay un fraude al elector. Porque si yo les digo a ustedes hoy, miren, voten por mí que yo bajo el transporte a cero, y llego allá y me encuentro con la dificultad financiera de que eso es inviable, y entonces le pongo 1.000 pesos o algo, yo ya les mentí. Y yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a castigar a los mentirosos de la política. Si uno se compromete con algo, tiene que cumplirlo. Yo por eso me comprometo con muy pocas cosas. Por ejemplo, voy a hacer Ujú. cuatro. Son 4 universidades que yo quiero hacer de la Universidad Distrital, 4 sedes, una en Usme, una en San Cristóbal, una en Usaquén, una en Engativá, y hay 2 que están en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la de Kennedy y la de Suba. Entonces, si nosotros podemos terminar esas 6 universidades, es suficiente. Yo creo que es una obra magnífica. Hay que hacerlas. Pero si yo digo, en algún momento lo alcancé a pensar, pero cuando ya hablé con los expertos, les dije, ¿cuánto vale poner una universidad en cada localidad de Bogotá? Que ese era el sueño de Petro. Me dicen, vale tanto, y le digo, no se alcanza en 4 años. Me dicen, no se alcanza. Entonces, hagamos 4. Entonces, nosotros vamos a Ujú. hacer 4, más las 2 que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, son 6 sedes de la Universidad Distrital en distintos lugares de Bogotá, y ahí realmente empieza a configurarse esa ciudad de los 15 minutos, que es la que nosotros queremos imponer en Bogotá, porque digamos que el problema de los trancones no es porque no haya metro, eso es mentira. Y de hecho podemos hacer 1, 2, 3 líneas de metro y los trancones siguen. ¿Por qué? Porque hoy las 2 ciudades que tienen más líneas de metro, que son Nueva York y París, pues son una de las ciudades con mayores trancones del mundo, donde la gente pasa más tiempo dentro de un carro. Y tienen 16 líneas de metro, 15 líneas de metro. Entonces, ¿cuál es el problema? La saturación. ¿Por qué? Porque los servicios que necesitamos los seres humanos están concentrados en un solo lugar. Entonces, si la gente quiere venir a estudiar, tiene que irse de Suba al centro, de Usaquén al centro, de Kennedy al centro, porque tienen las Ujú. universidades en el centro, en Chapinero, en toda esta zona, de Usaquén y eso. Si la gente quiere usar un servicio de salud que está estudiado, el 75% de la infraestructura de salud de Bogotá está en el nororiente, o sea, Chapinero, Chicó, Usaquén. Entonces tienen que atravesarse toda la ciudad. Si yo descentralizo, si digamos, eh, organizo varios polos de servicio alrededor de las localidades, la gente ya no tiene que desplazarse tanto al centro ni desplazarse tanto a esos sitios.
sino que va a tener su universidad en la localidad, los servicios de salud en su localidad, y también tenemos que apostarle también a crear infraestructura hospitalaria alrededor de otras localidades donde no la hay, y ahí es donde uno empieza a desaturar la ciudad. Entonces ahí es donde tengo que yo entablar un diálogo con las universidades y pedirles, las universidades privadas, que por favor también pongan sedes universitarias en otros lugares distintos a Chapinero y el centro. Y ahí es donde la gente empieza a desperdigarse, eso se llama el multicentrismo, y se va para otro lado y no como hoy que el 85% de la ciudad, como un embudo, viaja hacia el 17% de la ciudad, que es el centro ampliado. Nosotros necesitamos que ese 85% de la ciudad viaje para todas partes. Y ahí se acaba el trancón. No es necesario, no es imperante que sin metro no podemos hacer esto. De acuerdo. Usted también dijo en debate, digamos que lo voy a colocar, lo voy a decir muy rápido para pasar rápido el tema de movilidad, no más buses por el tema de las llantas, porque usted dijo que contaminaban también bastante, digamos que lo dejo allí, ya nos aclaró el tema del tranvía en la séptima, que es una propuesta suya. Pico y placa, los sábados también, vi por ahí en los debates que dijo que no, entonces también para que la gente lo tenga ahí en cuenta, pero nos hacen una pregunta y es, ¿qué propuesta tiene Gustavo Bolívar para los moteros? ¿No? Hay bastantes moteros y hay bastantes moteros que votan dependiendo también de lo que se les ofrezca a ellos. Sí, mira, cuando estábamos en la campaña presidencial, mantuvimos un diálogo muy fluido con los moteros. De hecho, los sentamos a hablar con el presidente Petro. Parte del tema de descontar el 50%, de subsidiar el 50% del SOAP, nació de esas conversaciones. Sabemos que las motos hoy, en un 97% no son de turismo, no son para pasear. Vamos a 3% donde están las Harley Davidson, las motos de alto cilindraje, pues son para personas que sí las tienen por ocio y está bien. Pero el 97% de las motos de Bogotá y sobre todo de Colombia se usan para transportar a la familia, para llevarla al colegio y para trabajar. Entonces, una herramienta de trabajo. Entonces, nosotros no podemos perseguir a los motociclistas porque sería perseguir a los trabajadores, sería quitarles oportunidades. Pero sí lo que sí queremos es que tengan una seguridad vial, que por favor, que es una denuncia que acaba de salir que me preocupó, que los índices de evasión del SOAT siguen iguales que cuando valía el 100%. No cometan ese error, motociclistas, porque es por su salud también. Compren el SOAT que está barato, en el 50%, porque si ese sistema fracasa, pues ya no vamos a tener cómo sostenerlo, porque las cuentas que hicimos cuando se implementó el programa es, si hoy compran el seguro un tanto por ciento, vamos a poner un ejemplo, un 40%, preferimos que lo compre el 80 o el 90% más barato, pero que lo tengan todos. Entonces tenemos una rentabilidad en términos de seguridad y también se recoge el mismo dinero. Pero resulta que la denuncia que hizo el Tiempo Antier es que ni con el descuento del 50% lo están comprando. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lo advierto, no, eso no depende de mí porque no es una política distrital. Que de repente las aseguradoras le van a decir a Petro, mire, no entramos en este déficit, va a tocar desmontar el subsidio del SOAT. Sería muy triste. Entonces, yo a los moteros, así como les digo, no se van a perseguir en esta administración, queremos que tengan su seguridad y etcétera. Les digo, no pierdan la oportunidad de ese descuento del 50%, porque si se quiebra el sistema de seguros, porque no se están comprando lo suficientes, hay que desmontarlo en el futuro. Y eso sí sería catastrófico. Importante.